canción, la gloria va por los caminos del avión. De lucha con los camaradas de mi división, tierra azul, con aquel corriente España que vale, se fundirá la niebla roja por mi capital. Prueba por mí, el Martín, D'Artagnan, Santos, Martí, y llega con respeto general para ti, que mi vuelta alborotada te esperan, sobre el clamor del Darín inmortal. El 22 de junio de 1941, las Fuerzas Armadas alemanas atravesaban la frontera soviética e iniciaban la llamada Operación Barbarroja. Todas las naciones de Europa comprendieron la trascendencia del hecho. Se iniciaba la lucha de Occidente contra el régimen soviético, anticipándose al asalto del continente por el régimen criminal y opresor comunista. Tanto los países aliados de Alemania como voluntarios de los países ocupados por las fuerzas del Eje e incluso de naciones neutrales quieren participar en la lucha por la libertad de sus patrias contra Stalin. A esta lucha se unieron pronto aquellas naciones sojuzgadas por la URSS y liberadas por Alemania y voluntarios de otros pueblos que, prisioneros o huyendo, logran llegar a las líneas germanas en una lucha a vida o muerte contra los estados comunistas y capitalistas, en un combate de idealismo y libertad contra el materialismo y la esclavitud. El 24 de junio de 1941, la juventud española, sobre todo estudiantil, desde diversos puntos de la capital de España, inicia una manifestación espontánea que avanza hasta concentrarse frente a la Secretaría General del Movimiento en la calle Alcalá, en el centro de la ciudad, para ofrecerse en la lucha contra el comunismo y pedir la participación de España en la cruzada antibolchevique y la defensa de Europa para así devolver la visita hecha por los soviéticos en 1936. El ministro Serrano Suñer les habla. Camaradas, no es tiempo de discursos, pero es el momento de que la Falange dicte su sentencia condenatoria. Rusia es culpable, culpable de nuestra guerra civil, culpable del asesinato de José Antonio, nuestro fundador, culpable del asesinato de tantos camaradas y de tantos soldados que cayeron en la guerra provocada por la agresión del comunismo ruso. La destrucción del comunismo es condición necesaria para la supervivencia de una Europa libre y civilizada. Inmediatamente se toma la decisión de enviar al frente ruso una división de voluntarios y se abren banderines de enganche en toda España. A esta llamada acuden decenas de miles de voluntarios que pugnan por el privilegio de ocupar unas de las 18.000 plazas que tendrá la unidad. Estudiantes y catedráticos, obreros y campesinos, altos cargos del Estado y de la Falange, militares, muchos de los cuales al no tener plaza de oficial se alistan como simples soldados, constituirán la División Española de Voluntarios, llamada División Azul por el color de la camisa de la Falange y cuyos miembros son mayoría en la unidad. Al frente de la unidad se coloca el general Agustín Muñoz Grandes, uno de los más prestigiosos del ejército español. Héroe de las guerras de Marruecos y de la cruzada de liberación contra el marxismo en España en 1936. Afín a los ideales sociales de la Falange, famoso por su capacidad de dirección en el combate y por su campechanía y cuidado paternal por sus soldados en el frente, para los que se convierte rápidamente en un líder querido y admirado. El 13 de julio salen de Madrid las primeras unidades, seguidas por las restantes en los días sucesivos, desde las distintas regiones militares con destino al campamento de Grafenborg, donde se transformará en la 250 División de Infantería de la Wehrmacht. Equipada con uniformes, material y armamento, previa una intensísima y rápida instrucción, a finales de agosto embarca en trenes camino de Suwałki, en Polonia, desde donde como división hipomóvil emprende la marcha a pie, unos 1000 kilómetros. Buenas tardes, soy Manuel Maqueda, hijo de divisionario, y bueno, he juntado un grupo de especialistas en la División Azul para poder contaros todo aquello que siempre deseasteis saber sobre la División Azul y que este sistema desde luego nunca os lo va a contar. Para ello cuento con un plantel de personalidades en el tema, como son Carlos Caballero Jurado, escritor, que ha escrito sobre la División Azul libros como Morir en Rusia o Aldas Ilustradas de la División Azul, aparte de muchos artículos y colaboraciones en revistas especializadas. Buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues ya habéis dicho mi nombre. En efecto, a fecha de hoy pues he publicado 6 libros distintos sobre División Azul y bastantes artículos.
No obstante lo cual, adelanto ya que no creo que este sea un tema agotado, sino que, por el contrario, aún nos queda mucho por saber y mucho por investigar. Muy bien, también contamos con la colaboración de Gonzalo Romeo, que es el presidente del Foro de la División Azul, un foro de primer orden en el que, bueno, una especificación absoluta y el que cumple con un rigor absoluto a la verdad. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, más que presidente soy administrador, uno de los que compone el equipo de moderación del foro, nacido hace 3 años, en el cual nos propusimos en esa andadura dar a conocer al gran público a través de los nuevos medios y nada mejor que en Internet lo que fue la historia para muchos gran desconocida que protagonizaron ese número de españoles cercano a los 45.000 en aquel crudo año de 1941 en el cual la Segunda Guerra Mundial estaba en su pleno apogeo. Pues vamos a empezar ya el programa. Como hemos oído en la editorial, en junio de 1941, Alemania entra en Rusia. En España se produce, una manifestación espontánea que recorre la calle de Alcalá, nace en la universidad y recorre la calle de Alcalá hasta llegar a la sede del movimiento. ¿Qué tenéis que aportar sobre esto? Empieza tú, Carlos. Bueno, en primer lugar, para que veas un ejemplo de lo que antes te comentaba, de lo mucho que nos queda por saber, has dicho, una manifestación. Cierto, la manifestación famosa es la de Madrid. Lo llamativo es que hubo manifestaciones análogas ese día y en los días siguientes en decenas de ciudades españolas. Sí, qué duda cabe que la manifestación por la calle de Alcalá es un poco la partida de nacimiento, la conocemos por lo que se dijo, la conocemos en imágenes, y sin embargo... Entonces, Carlos, ¿podemos hablar de una manifestación espontánea o multitud de manifestaciones espontáneas o fueron dirigidas de alguna forma? Nacional. Hubo manifestaciones en Cartagena, en Manzanares, en Gerona, en Tarragona, en Reus, en Badajoz, y esto es una cosa que normalmente olvidamos. Esto reflejaría muy bien el clamor popular masivo pidiendo el envío de voluntarios a Rusia. Gonzalo. Efectivamente, lo que dice Carlos es totalmente cierto. Lo que pasa que en Madrid, evidentemente, debido a las circunstancias, es la manifestación que siempre se ha destacado como y además más relevante. Además, en ella, pues, un protagonista ineludible en ese momento, como era Ramón Serrano Suñer, pues proclama esa arenga o ese discurso desde la Secretaría General de Movimiento, de los balcones de la Secretaría General de Movimiento, y eso pues hace que de alguna forma esta manifestación pues destaque sobremanera de las otras, indudablemente todas surgidas de manera espontánea, que arrastradas más que nada por el sentir de los manifestantes sobre lo que se estaba produciendo con esa invasión o con esa, por decirlo así, esa iniciativa que toma Alemania de batir o de tratar de batir al comunismo en plena Rusia, en el año 41. ¿Podríamos hablar de un sentimiento nacional español pronazi o más bien estaríamos hablando de un sentimiento nacional español anticomunista? Cualquiera de los dos, intervenir. Vamos a ver, yo creo que está clarísimo el origen de estas manifestaciones populares. Si fuera un sentimiento pro-nazi o pro-alemán, estas manifestaciones se habrían producido en septiembre del 39, que es cuando Alemania ataca a Polonia. O en mayo del 40, cuando se ataca a Francia. No tiene nada que ver con esto. Es un sentimiento de entusiasmo ante el ataque al Estado que encarna el comunismo, a la Unión Soviética. Repito, habría en España en ese momento quizá muchos germanófilos, muchos admiradores de Alemania, pero desde luego no consiguieron llenar las calles cuando Alemania atacó a Polonia, a Francia, etcétera, etcétera. Esto solamente ocurre cuando se produce el ataque a la Unión Soviética y se debe a que hay millones de españoles que guardan un terrible recuerdo del gobierno del Frente Popular. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Gonzalo? Sí, plenamente. Está claro que lo que motiva a todos esos españoles a alistarse posteriormente, primero a manifestarse y luego
cuando se abren los banderines de enganche o de alistamiento, es ese sentimiento anticomunista que indudablemente después de finalizada la guerra civil nuestra, pues ha quedado ahí como, por decirlo así, una lacra, y las medidas que tomaron al terminar la guerra, pues el enemigo a batir era el comunismo, y para muchos incluso podíamos calificar que del 39 al 41 ven de alguna forma como una continuidad a lo que aquí en España supuso la primera derrota del comunismo y la manera de erradicarlo no solamente en lo que fue España, sino a nivel mundial. No se trataba ya solamente de decir, hemos derrotado en España, vamos a parar aquí. No. La idea de muchos de los voluntarios era de que el comunismo había que abatirlo allí donde estuviese. Muy bien, parece que estamos todos de acuerdo en este extremo. La jefatura del Estado se hace eco de todas estas manifestaciones y decide enviar al frente ruso una división española. Pero aquí ya nace la polémica. Yo quisiera que nos aclararais, la polémica que existió entre Ejército Falange, FET y Dragones, y que nos contáis un poco el transcurso de esta polémica. Empieza tú si quieres, Carlos. Bien, en efecto, el nacimiento de la división tiene que ver mucho con las circunstancias políticas imperantes en ese momento en España. Se habla por un lado del ejército y por otro de Falange, quizá fuera más correcto decir un cierto sector militar que es monárquico y es incluso en algunos casos anglófilo, podríamos decir. Esta gente no es que sea menos anticomunista que los falangistas, ni mucho menos. Pero la idea la ha lanzado Falange. De eso no tenemos la más mínima duda. Quien promueve la formación de una unidad de voluntarios es Falange, no el ejército. Ahora, ¿qué ocurre con esta élite militar de tipo conservador, anglófilo, cuando ve que se produce este fenómeno? Temen algo para ellos peligroso. Y es que Falange se dote de una fuerza militar propia. Durante la guerra, el ejército ha puesto mucho cuidado, mucho interés en neutralizar, vamos a decirlo así, políticamente, las banderas de Falange, las milicias creadas por Falange, que tienen un mando militar, y al acabar la guerra, lo mismo, aunque está instituida como organización la milicia de Falange, está bajo un férreo control militar, y los militares están deseando desactivarla. Ahora surge la División Azul, y al principio se plantea como una unidad miliciana falangista. De golpe y porrazo a estos militares les da pánico pensar que Falange se dote de un poder militar propio. Así es que es entonces cuando formulan la contrapropuesta. No, que vaya una unidad militar regular, en la cual, en el primer plan que en este sentido formula Varela, admite la presencia, creo que es de una centuria de falangistas. Pensaba enviar ni más ni menos que a una división regular. Bueno, al final ya sabemos que ninguno de los dos se lleva el gato al agua totalmente. Típico de Franco. Ni para ti ni para mí, para todos. Pero lo que son las cosas, al final el que ninguno de los dos se llevara el gato al agua fue la decisión más correcta. Me explico. El Frente del Este tuvo unas características de dureza extremadas, en las cuales una unidad miliciana sin un encuadramiento profesional muy fuerte, muy sofisticado, posiblemente hubiera sido un fracaso. A la inversa, enviar a un frente tan remoto a una unidad de soldados regulares, puramente reclutados por su quinta, también habría sido un fracaso. Así es que, aunque ninguno de los dos elementos implicados, por un lado esta élite militar, por el otro lado Falange, se quedaron del todo satisfechos con la solución, cada uno hubiera preferido la suya propia, sin embargo el resultado fue extraordinariamente eficaz, porque se envió un cuadro de profesionales muy selecto, pero también una tropa muy motivada. Gonzalo. Sí, mira, la decisión que se tomó respecto a la formación de la División Azul considero indudablemente que fue la más acertada, como otras que luego posteriormente se llevaron a cabo. La conjunción de, por una parte, de militares formando los cuadros de mando y de especialistas, y por otra parte por decirlo así, una unidad o lo que eran las bases, los soldados en rasos formados por gente muy politizada, con unas ideas muy claras en cuanto a por qué iban a Rusia. Quizás esto no hubiera ocurrido con una unidad
por decirlo de alguna manera, puramente o netamente militar al 100%. El soldado con carga ideológica o el motivado por una ideología, por un pensamiento político, sabemos que tiene mucho más, por decirlo así, fuerza, mucho más empuje y porque sus ideas le convencen por el motivo por el que está allí. Luego, si a eso añadimos, como estaba mencionando anteriormente, que los cuadros de la oficialidad, algunos de los suboficiales, aunque también se entremezclaban componentes falangistas, y por supuesto de los especialistas, le daban a la división, a la unidad en sí, le daban un carácter pues francamente muy perfeccionado para lo que se pretendía. Yo creo que fue, además de que se satisfacía a las dos partes implicadas en la formación, se satisfacía con una decisión poco más o menos salomónica, se formó una división quizá especializada y, por decirlo bajo mi punto de vista, de la mejor manera posible, y ojalá otras unidades hubieran gozado de este privilegio de contar por una parte con un elemento profesional y por otro con un elemento voluntario, motivado y con ganas, por decirlo de alguna manera. Entonces podemos concluir en que la división se acabó formando, digamos, lo que era la clase de tropa la aportarían las milicias de Fet y de les Fonts, y lo que eran los cuadros de mando lo aportarían profesionales militares, pero siempre voluntarios, salvo aquellos puestos que no iban a cubrirse. Correcto. ¿Es correcto esto? Sí, un pequeño matiz. Luego, con el transcurrir del tiempo, a medida que bueno, pues que se produjo la entrada en el frente, el posicionamiento ya en las líneas del frente, hubo un hermanamiento total, lo que podía ser en un principio diferenciador entre lo que podía ser la clase, entre comillas, elitista, que sabemos que siempre el ejército español ha tenido o ha gozado un poco, no sé, de imagen de cara a la galería, se hermanó, e incluso los oficiales, al principio podía haber un distanciamiento en el tema político, con ciertas anécdotas, ¿no?, del protagonismo que se le daba a la falange, por bien en uniformes, en canciones, en himnos y demás. Los propios, la guerra todo lo une, ¿no?, y más el frente de combate, y puedo decir al final que los oficiales se sintieron tan falangistas, y al final esos voluntarios que apenas habían cogido un fusil, porque muchos de ellos eran bisoños que no habían practicado, no habían estado ni tan siquiera, eran en una gran mayoría, no habían veteranos de la guerra civil, aunque también los hubo, supieron convertirse y estar a la altura de los mejores soldados de élite que podían estar participando en ese momento de la contienda mundial. Bueno, contarnos cómo fue la... Sí, dime. Mira, esto se nota muy bien, por ejemplo, en una cuestión que en la vida militar tiene su importancia, las canciones. Cuando la unidad ya está constituida en España, se estarán formando las unidades, y también cuando están en Rusia, bueno, pues un acto normal en la vida militar es entonar alguna canción, ¿no? Ocurrió muchas veces en los meses, las semanas y meses iniciales, que, bueno, la unidad se ponía a cantar el Cara al Sol y los oficiales se enfadaban muchísimo, no, aquí se canta el himno de la Legión, se canta el himno de Infantería, eso es un himno político, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo sus más y sus menos con esto, que puede parecer un tema baladí. Sin embargo, una vez puestos en la situación de guerra real, ¿no?, cuando se están pegándose tiros, cuando se están saltando posiciones a la bayoneta o rechazando ataques, lo que ocurrió en Rusia fue muy curioso. Y es que los mismos oficiales, enardecidos por la acción bélica, se ponían a cantar el Cara al Sol con sus soldados. Así que, en efecto, hubo tensiones en este doble puente de elementos que concluyen, de elementos humanos que confluyen en la división azul, pero al final se produjo, como dice muy bien, bajo la suprema prueba del fuego, como decía muy bien Gonzalo, se produjo este hermanamiento, es decir, mira, ya está bien de tonterías políticas, aquí estamos a lo que estamos, y somos uña y carne. Y, en efecto, acaban muchos oficiales, lo cuenta, por ejemplo, el coronel Martínez Esparza en su libro, y el coronel Martínez Esparza es un militar tóxico, un africanista, un oficial de la Legión. Él lo cuenta, y hemos tomado tal, que me he puesto a cantar el Cara al Sol y me ha seguido todo el batallón. Claro, se ha producido, bajo el fuego, se ha producido ese hermanamiento. Sí. Vale, ¿cómo fue la recluta? A ver, ahora últimamente nos quieren contar los pseudo historiadores, llamo yo siempre, pues poco menos que se le buscó a la gente en las cárceles, que si aquel que tenía un familiar encerrado o sometido a proceso judicial iba... ¿Esto es así o no fue así? ¿Cuántos se quisieron apuntar? ¿Cómo fue la recluta en definitiva? No sé si empezar yo. Da igual. Bueno, yo por mi parte decir... Dices que esto últimamente no, la verdad es que estas cosas se han afirmado desde el primer momento,
tanto en España como fuera de España. Te voy a poner un ejemplo. El Partido Comunista, en este momento, no es que estuviera muy bien implantado en España, pero algo de fuerza tenía. Y también en el extranjero. ¿Qué difundieron sus órganos de prensa, qué difundían sus fuentes sobre cómo se había reclutado la División Azul? Se había reclutado entre las cárceles, se había reclutado con gente que estaba en batallones disciplinarios, etcétera, etcétera, forzados. También lo dijo machaconamente la propaganda británica. La propaganda británica llegó a emitir un programa, estamos hablando del momento coetáneo de los hechos, ¿no?, diciendo que se había sacado a la gente de las cárceles. Fue tal el clamor popular que esto provocó en España, con tantísimas quejas a la embajada británica, que la embajada británica tuvo que desdecirse. O sea que la idea esta de que se formó con gente de mal vivir, o con represalias políticos, está muy extendida, extendidísima, y desde el primer momento. Es propaganda de guerra, ni más ni menos. Pero ¿cómo fue en realidad la reclutación? Perdona que te diga un ejemplo más. Por desgracia, hace poco ha fallecido un genio de nuestro cine, como es el caso del señor García Berlanga. Bueno, en su caso concreto se ha dicho muchísimas veces que él tenía un padre condenado porque había sido diputado del Frente Popular. Eso es cierto. Su padre estaba condenado porque fue diputado del Frente Popular. Lo que no se ha dicho tanto, mejor dicho, no se ha dicho nada, es que su padre, que era de Unión Republicana, el partido más a la derecha dentro del Frente Popular, había tenido que huir de Valencia y refugiarse en Túnez porque los anarquistas habían quemado su casa en Utiel, porque le habían puesto, le iban a dar el pasillo. Entonces, señores, dejen ya de decir la historia de que fue porque su padre estaba en la cárcel, porque él se fue, como otros muchos, porque habían visto el horror del Frente Popular. Entonces, ¿cómo fue el alistamiento? Sobraron voluntarios hasta decir basta. Hasta decir basta. De esos pseudohistoriadores que comentabas, hay alguno que, en fin, no sé si citar su nombre, no creo que valga la pena. Hace poco publicaba un librito, decía, por ejemplo, pruebas de que no hubo tantos. Y citaba, dice, Alicante, según el documento tal, en el archivo tal, se presentaron en julio del 41 700 voluntarios. Muy bien, no sé qué archivos habrá visto este señor y qué documentos ha visto. Yo sí que sé lo que tengo yo en mi casa, y es del Archivo General de Ávila, un listado de los alicantinos que se presentan voluntarios en julio del 41, junio-julio del 41. Es exactamente el doble de la cifra que él da. El doble. Alicante tampoco es una provincia tan grande como para aportar muchos más, ¿no? Y ¿significa eso que todos los que están ahí se fueron todos? Pues no, francamente. Ahora, ¿significa que no hubo más gente que la que está en esa lista? Al contrario, conozco a muchísimos divisionarios alicantinos que no estaban en esa lista, los que se juntaron en julio 41, y sin embargo estuvieron haciendo la campaña crucial. Le pueden dar las vueltas que quieran darles, la recluta civil fue masiva, hubiera dado para constituir 3 o 4 divisiones. También hubo mucha recluta en el ejército, y se nos dice, ¿ves? Hay 5.000 soldados que proceden de los cuarteles, eso es porque no ha habido suficientes voluntarios. Vamos a ver. Para cuando se recluta una unidad militar, se busca un segmento de población muy concreto, es la gente en edad militar. Y entonces lo más normal, y más en aquel momento en España, es que la gente en edad militar estuviera en los cuarteles. ¿Significa que todo señor que sale para unirse a la División Azul de un cuartel es un señor que se le fue? En absoluto, en absoluto. Salen de los cuarteles porque estaban en los cuarteles porque tenían la edad militar. Pero son tan falangistas como muchos que no estaban, que estaban fuera. Te podría decir un montón de nombres, divisionarios muy famosos. José María Sánchez Diana, que tiene un libro impresionante sobre la división, Cabeza de Puente. Según estos historiadores, este señor pues es un forzado, porque sale de un regimiento. Pues José María Sánchez Diana era un falangista por los 4 costados. A mayor abundamiento, ahí están los papeles. ¿Qué opinan los papeles de los regimientos que ofrecieron voluntarios? Cuando los tienes esos papeles delante, te encuentras pam, una serie de 250, lo que fuera en cada caso, ¿no? Y encuentras anotado, rechazado por dudas políticas, rechazado porque sirvió en el Ejército Rojo. No, señores, sobraron voluntarios. ¿Que me dice usted que en el 42 ya no había tantos voluntarios? Por supuesto que no.
Muy bien, Carlos, vamos a dejar un poquito a Gonzalo. No hay problema. Vamos a una pausa para publicidad. Gonzalo. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos, evidentemente. La división, yo siempre digo que la historia de la división es una historia que se defiende por sí misma, aunque parezca mentira, y es cierto totalmente que se pudieron llegar a formar más de 3 divisiones con la gente que en un principio acudía a los banderines de enganche o de alistamiento, que había verdaderas, y vamos a decirlo así, tortas por acogerse. La gente buscaba recomendaciones, buscaba enchufes para poder participar, para poderse integrar dentro de la división. Dentro de los militares, la oficialidad, muchos de ellos incluso aceptaron ir a la división con una graduación inferior a la que verdaderamente o rango al que tenían en ese momento, y aceptaron ir en muchos casos como simples soldados rasos. Podemos decir ante esto que tuviera necesidad el gobierno de recurrir a gente, pues o bien de las cárceles, de los penales, gente que de alguna manera podía estar relacionada con la delincuencia, con temas políticos. Pues ante este hecho yo creo que por sí solo se descarta o se desbanca, ¿no? ¿Qué necesidad tendrían de recurrir a esta gente? Es más, la división iba a ser la embajadora de España en una batalla crucial, en una guerra europea. Se necesitaba en muchos casos pues tener puntos de referencia, sobre todo de afiliación política. Yo tengo en mi poder fichas de alistamiento en las cuales uno de los capítulos que había que cumplimentar era la afiliación política del voluntario, era cómo había pasado la guerra civil, la vinculación, el tema. Ante estos señores yo creo que para nada querían ofrecer España a los alemanes la imagen de que lo que mandábamos allí era, por decirlo así, o carne de desecho o elementos de tercera. Se recurría a gente pues de verdad con una gran carga ideológica, militares verdaderamente profesionales. No sé si Carlos lo ha mencionado, pero la oficialidad estaba compuesta con los números 1 de las promociones de las academias, quedándose muchas veces fuera del alistamiento gente que no había estado dentro de esos primeros puestos en lo que había sido en su historial académico, en su carrera profesional. Era un cuerpo, evidentemente, una división que con el tiempo lo demostraría por los hechos, una auténtica división de élite, ¿no? Y esto es un hecho incuestionable, contrastable, y que a nadie se le pueda escapar leer en cualquier libro que se precie ser un poco riguroso con el tema divisionario, nada más. El tema está claro. Si os parece, ¿qué tipo de gente se alistó? Sobre todo en la primera jornada, ¿qué tipo de gente se alistó? ¿Era gente campesina, gente obrera, gente ciudadana? ¿Eran estudiantes? En fin, contarme un poquito. Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir 2 fases muy claras, ¿no? Que son los que se alistan en el año 41 y los que se alistan, atentos, repito, los que se alistan en el 42-43. Porque hay muchos que van en el año 42 que se han alistado en el año 41. El espectro demográfico de la división en el año 41 es absolutamente atípico. Es la división posiblemente en este sentido más extraña que haya tenido el ejército español en su vida. Es una especie de universidad andante. Hay un hecho increíble y es que haya 4.000 casi estudiantes universitarios inscritos como soldados en la división. El CEU era la rama más activista, más pura de Falange. La savia de la Falange la calificó José Antonio. Increíble de voluntarios. Se habla mucho de los universitarios, pero otros no son universitarios. Explico. En ese momento en España ser estudiante de bachiller era ya una categoría académica digna de tener muy, muy en consideración. Por eso la primera división es totalmente atípica. No nos engañemos, daba para formar su personal. Normalmente debería haberse empleado para formar oficiales de complemento suficientes para dotar de mandos a un montón de divisiones, ¿no? Ciertamente esto no es así a partir de los que se alistan en el año 42. Aquí la división se convierte en una división más normal, más que responde al espectro demográfico global del país. Y en ese momento España es una sociedad rural. La primera división es muy universitaria, muy académica, muy urbana, un espectro sociológico muy urbano. La segunda es una división que responde mucho más al espectro global del país y por tanto hay mucha más presencia de campesinos. Además hay que tener presente un factor que conocemos bastante bien, y es que en todos los ejércitos del mundo se ha buscado mucho la figura del soldado campesino, de origen campesino, porque es un hombre muy duro,
muy aclimatado a vivir al aire libre, a soportar los rigores, el hambre, el frío, etcétera, etcétera. Y otro fenómeno también importante. También sabemos, está perfectamente estudiado en la sociología, que en este momento de transición de las sociedades campesinas a las sociedades urbanas, muchos campesinos hacen la transición de este modo de vida al otro, precisamente ingresando en el ejército, como una forma de salir del campo y las ciudades. Por eso que en la segunda parte de la división nos encontramos con más gente proveniente de las regiones campesinas de España. Es también muy normal, pero repito, no es nada atípico ni nada excepcional, simplemente responde a la realidad social de España en este instante. Gonzalo. Sí, efectivamente, yo poco más tengo que añadir. La división fue un crisol, no solamente de ideologías, de culturas, de posiciones, de sociales, pero ante todo con un denominador común, que era el anticomunismo, que todo divisionario llevaba en sí, ¿no? Exactamente, es que ese es el común denominador. Claro. El campesino castellano, gallego, extremeño que se alista en la división, ¿lo hace por hambre? ¿Por una paga? Pues no. Lo hace porque es un pequeño campesino, y el pequeño campesino tiene un sentimiento arraigadísimo de la tradición, de la religión, Exacto. de la defensa de la propiedad privada, de sus tierras que tanto quiere y que tanto desea, y es un anticomunista nato. No es casualidad, lo hemos visto en la división sociológica que se produce durante la Guerra Civil, donde las regiones estas donde domina este tipo de campesinado perdón, forman parte del bando nacional. Por tanto, sí hay un cambio, digamos, sociológico. Ciertamente no es el mismo anticomunismo el que profesa un estudiante universitario que profesa un campesino castellano o gallego. Tiene otros matices, tiene otras diferencias, pero no deja de ser un elemento netamente identificado con los posturas anticomunistas. También se ha hablado mucho de que en la última parte de la historia de la división hay muchos soldados que proceden de la Legión, que proceden de regulares, y también eso es cierto. ¿Significa que estos señores no son anticomunistas y que van por la paga? No. El papel de vanguardia que ha tenido la Legión en la Guerra de España, en la Guerra Civil, se debe pues, cosas no solamente a su categoría de cuerpo de élite, sino que es un cuerpo que está imbuido de las tradiciones patrióticas, de las tradiciones de honor y de respeto a todos los valores tradicionales que le hacen chocar frontalmente con la ideología que representaba el Frente Popular. Luego, hay distintas posturas anticomunistas correspondientes a distintos tramos de la población, pero desde luego el anticomunismo será, desde el primer momento y hasta el último, el motor de todos los voluntarios. Muy bien, queda claro. Vamos ahora a ver, bueno, cómo una vez formada la división, con sus 18.000 componentes, ya hemos visto qué tipo de gente era la que marchaba a la guerra, ¿de dónde salieron? ¿Cómo fueron? Porque se ha llegado a decir incluso, por en mi modo de ver, algún mentecato, hasta que en avión. Bueno, pues aclararnos un poco cómo fue aquello. Salieron desde las diversas provincias, se concentraron en un punto previo, y cómo marcharon. En avión salió el general Muñoz Grandes con parte de su Estado Mayor, indudablemente. Pero el resto de los divisionarios, pues... Y en todo caso los aposentadores, ¿no? Claro, son aquellos que van... allí directamente a Grafenberg, fueron desde aquí en avión. Bueno, el resto de la división, pues, utilizó los trenes correspondientes partiendo de sus distintas poblaciones. ¿Y cómo fue el paso? Porque claro, el viaje, digamos, tiene 3 etapas. Primera etapa dentro de España, me imagino que fantástica y casi una excursión. Luego, otra etapa que es el cruce por Francia, en territorio en principio hostil, aunque está ocupado por Alemania. Y luego lo que es ya la entrada en la propia Alemania, donde me imagino volverían a ser recibidos como héroes. ¿Cómo fue esto? Bueno, yo por mi parte decir que, claro, evidentemente, como no podía ser de otra manera, la salida de aquí de España se produjo, pues, a olor de multitudes, ¿no? Aunque también, por otra parte, se ha barajado de que hubo regiones, tipo Cataluña y demás, que no fue lo demasiado fusiva, que se produjeron en otras zonas, en otras poblaciones de España, como en Sevilla, en Madrid.
pero en general, a su paso por las distintas capitales, los trenes, los convoyes de los voluntarios, pues eran recibidos con todo tipo de homenajes, de vítores. Lo mismo que en un principio habían surgido esa manifestación espontánea de la que hablábamos antes, el pueblo se sumó también a su manera para, de alguna forma, despedir a estos valientes que partían hacia el frente en representación de España y por su ideario. En España fueron así las cosas, la frontera con Irún, pues todo transcurrió con normalidad dentro de lo que yo estoy citando, de lo que era ese homenaje, ese sentir, ese sentimiento que expresó el pueblo con la marcha, las chicas de la sección femenina, las primeras autoridades de las poblaciones por donde pasaban, incluso paraban, iban a rendir homenaje a esos voluntarios. Pasan a la frontera con Francia y, a pesar de ser un país ocupado, evidentemente por un ejército, por un país al cual se iba a apoyar o a formar parte a su vez. Bueno, yo creo haber leído incluso la nota de que al pasar por los ferrocarriles franceses son tradicionalmente muy de izquierdas, todo el sistema ferroviario. Sí. Y creo haber leído en algún lado, y algo me ha contado mi padre, además de algún que otro botellazo y alguna salida de tono tanto de la población como de algunos divisionarios. Cuentan que les arrojaron piedras, esto es común a todos los divisionarios, cuando después de pasar la etapa esa de desinfección, la primera etapa, en la parte cercana a Hendaya, nada más llegar a la zona de San Juan de Luz, allí les someten, quiero recordar, a los primeros controles sanitarios, pues cuando ya se introducen otra vez de nuevo en el camino hacia Alemania, cuando toman otra vez los posicionamientos en los vagones, pues serán muchas anécdotas. Una de ellas muy comentada era que pasando, y hablan de población española, pero de sentimiento republicano, exiliados españoles que estaban en Francia, al saber que era un convoy de soldados españoles que se dirigían a luchar contra el comunismo, pues les arrojan piedras, parece ser, o botellas. Parece ser que en ese momento pues se producen algunos roces, hay divisionarios que bajan, incluso se interpreta que por parte de los oficiales a los cuales se les había consentido portar su arma reglamentaria, una pistola de componente de su uniformidad, pues sí, también se arrojan algunos disparos o se efectúan algunos disparos contra estos, o como se suele decir, pues llegan al choque. E incluso yo llegué a leer, no ahora recuerdo en qué libro, pues que también en el cruce con unos maquinistas, como tú estabas apuntando, pues se expresan levantando el puño al estilo comunista, y esto hace que, bueno, pues que esos sentimientos, pues ese choque se produzca. No fueron así recibidos, como decimos, hasta que no pasan esa zona de Burdeos y empiezan a entrar ya en más territorio francés, en la parte norte de Francia, en la cual la ocupación alemana se hacía mucho más notar. El recibimiento fue un tanto, vamos a decirlo así, hostil, y eso está contrastado por los distintos divisionarios que así lo han dicho. Carlos. Bueno, quizá algunas anécdotas puedan resultar muy gráficas. Estamos hablando del primer tramo, el que tú definías, por España, en recepciones constantes, cada parada era una recepción, las autoridades, las bandas de música, las militantes de la sección femenina. A mí, sin embargo, hay una pequeña anécdota que cuenta Sánchez Diana que a él le emocionó especialmente y que a mí me emocionó cuando lo leí, ¿no? Y es al pasar por una cierta estación que el tren ni siquiera para, hay un grupo de personas ahí esperando para saludarlos, y dice la emoción que le produjo ver a un señor muy anciano, cuadrado militarmente y saludando al paso de los convoyes. Él lo identificó como un veterano posiblemente de la guerra de Cuba. Y ese fue un detalle que le emocionó especialmente. Ver que en el fondo del alma de los españoles latía esa admiración por la división. Porque, repito, un poco se da por hecho que las instituciones que han decidido mandar la división van a hacer actos de homenaje. Pero a él le emocionó especialmente ese sencillo gesto de un veterano de alguna guerra anterior, de Marruecos, quizá de Cuba, que está allí deseando saludar militarmente a los españoles que parten hacia esta nueva aventura. Hombre, yo como anécdota me viene a la cabeza que me contaba mi padre, esta ya es más divertida que los botellazos, es que normalmente las unidades alemanas esperaban, siempre se hacía un pequeño acto de recepción cuando llegaban a las estaciones, ¿no? Entre ellos, aparte de la banda de música sempiterna alemana,
colocaba unas mesas al estilo alemán, que es todo alargadas, con diferentes paquetes de mantequilla y diferentes bebidas y cosas. Entonces decía mi padre que esto es un tema que es una anécdota, pero llegará a ser importante y lo iremos viendo a lo largo de este programa, el tema de la disciplina española, ¿no? O de la no disciplina española, por lo menos fuera del frente, en retaguardia. Entonces me contaba que salían los sargentos desgañitándose, intentando, y aquello era un guirigay. Era un guirigay de tal forma que al principio, cuando conseguían hacer que los divisionarios formaran, ya no quedaba un solo trozo de mantequilla en ninguna mesa. Había desaparecido todo. Los alemanes asustados, diciendo, bueno, estos tíos, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y qué es lo que van a hacer? Y luego me contó mi padre también que ya, claro, los oficiales empezaron a tomar medidas. Pero con eso y todo, desaparecía la mitad de la mantequilla tranquilamente en cada parada. Sí. Estabas comentando algo, Carlos, perdona que te haya interrumpido. No, que me ha encantado decirlo. No, mira, respecto al paso por Francia, hay toda una casuística de insultos, puños en alto, que es muy bien conocida. Sin embargo, hay otra parte que se oculta sistemáticamente, y también hay divisionarios que lo han puesto por escrito o que te lo han contado. El año 39, pues salen de España un cierto número de exiliados, ¿no? Cierto, se habla siempre del 500.000 de exiliados, no nos engañemos, es mucho menos, porque más de la mitad se han vuelto en los 2 o 3 meses siguientes a haber salido. Sí, cuando pasaron los combates. Bueno, pero también hay muchos exiliados que, bueno, pues se han exiliado porque la guerra les ha forzado a ello, pero en realidad están deseando volver a España. Muchos de esos exiliados, además, no nos engañemos, son de partidos que han formado parte del Frente Popular. Pero el Frente Popular ha acabado como ha acabado, con la sublevación de Casado contra el dominio de los comunistas y de Negrín. Muchos de esos exiliados son también anticomunistas. Odian a los comunistas y les hacen responsables de muchas de las cosas que les están ocurriendo. Entonces, sale mucho menos en los libros. Pero también ocurrió que cuando paraba un convoy español en cualquier sitio, si había españoles por allí cerca, se acercaban para hablar con ellos, aunque no fuera más que por añoranza de España, por poder hablar en español. Y de algún modo, me temo que en bastantes más casos de los que muchos querrían reconocer, porque decían, bueno, estos señores sí que se han dado cuenta de cuál es el peligro real, que es el comunismo, y no nosotros que como tontos hemos estado apoyándonos en ellos durante 3 años. Y eso, repito, se cuenta mucho menos, pero también ocurrió, ¿eh? No fueron todo puños en alto. Cierto, eso llamó muchísimo la atención, y en un contingente que salía de era chocante, alborozado, pues claro. molestó mucho. Pero también hubo muchos franceses, que admiraron el paso de la Legión, de la División Española. Y no me lo estoy inventando. Mira, se formó también una unidad de voluntarios francesa, la Legión de Voluntarios Franceses, un regimiento de infantería. Muy bien, no conseguía despegar, no conseguía tomar cuerpo, hasta que un intelectual francés, Jacques Benoît Michel, dice, vamos a hacer en Francia, una especie de división azul. O sea, tomando exactamente como modelo a la división azul. Que es cuando lanza él lo que se llamó la Legión Tricolor. No voy a extenderme en esto porque no es el tema de nuestra charla hoy. Pero voy a decirte que toda la opinión pública francesa estaba con la división azul, ni mucho menos. Para muchos franceses era objeto de admiración y de envidia. Es más, incluso había un pequeño componente chauvinista aquí, decían, coño, ¿cómo los españoles mandan una división y nosotros solamente un regimiento, ¿no? En cuanto al paso por Alemania, es increíble, pero fue más apoteósico aún que por España. Los soldaditos españoles no daban crédito a lo que veían de las estaciones absolutamente abarrotadas, todo el mundo pidiéndole emblemitas la famosa boina. Yo creo que ninguno llegó a Grafenberg con su boina, porque las distribuyeron todas por las estaciones alemanas. Es muy llamativo, ¿eh? Y tiene su explicación. Porque cuando Alemania se lanza a la guerra contra Rusia, bueno, pues hay una serie de países que son aliados y que intervienen en la guerra, pero eso estaba cantado, porque para eso eran aliados. El único país que manda una división de voluntarios es España. Así es que la admiración y la simpatía espontánea del pueblo alemán hacia España es fácil de entender y muy comprensible. Bueno, con esto llegamos al campamento de destino en Alemania, que es Grafenfurt. Yo soy incapaz muchas veces de pronunciar estos nombres alemanes, y los rusos ya no lo quiero contar, lo que me cuesta pronunciarlos. Y bueno, yo recuerdo que mi padre me contaba, que me sorprendió enormemente, primero la limpieza.
Segundo, la amplitud del campamento. O sea, le sorprendió todo. Y sobre todo la organización alemana. También hubo sus anécdotas. Recuerdo me contaba que uno de los grandes cachondeos, yo creo que en todos los batallones, en todos los regimientos de la división, fue la entrega de ropa. Porque entre la ropa entregaban la ropa interior, en vez de ser al estilo español, eran unos calzones blancos enormes, grandes, que unos se los ponían por fuera, otros por dentro, y cada uno daba una versión de para qué eran los calzones, que si era para disimularse con la nieve, que si, bueno, cada uno tenía su versión De hecho, sí. y no siempre era muy razonable ni muy lógico. ¿Cómo fue el paso de la división por Gracia? Bueno, pues desde luego les sorprendió y agradabilísimamente a los españoles el nivel cualitativo de las instalaciones. Para muchos era incomprensible que hubiera un cuartel así. En España los cuarteles en esta época muchas veces más parecían cárceles que cuarteles por el hacinamiento, la falta de condiciones higiénicas, etcétera, etcétera. Ver estas instalaciones les dejó a muchos realmente anonadados. Aquí hay que hacer una precisión, y es que fue todo un detallazo por parte de los alemanes asignarles este acuartelamiento. No todos los cuarteles eran como el cuartel de Grafenberg, ni mucho menos. Muchos eran puros y simples barracones de madera, un descampado, que era lo que los españoles estaban psicológicamente preparados. En cambio se les destinó a este acuartelamiento, que aún hoy sigue siendo uno de los mejores acuartelamientos que hay en Alemania. En este momento lo ocupan tropas norteamericanas. Porque era de los mejores, repito, de los mejores, si no el mejor, porque a esta calidad en las construcciones, en los servicios disponibles, se añadía el que disponía de un polígono para maniobrar tremendo, podía operar, desplegar un cuerpo de ejército, ¿no? Eso les indujo a los españoles a una imagen un poquito falsa sobre el ejército alemán, me explico. Creían que allí se ataban los perros con longanizas, ¿no? En realidad el ejército alemán tenía unos recursos materiales bastante modestos, y después la vida en campaña era, bueno, pues raciones de lo más espartano, para que te dieran gasolina había que implorarla, para que te asignaran más munición aquello suponía un papeleo increíble, pero bueno, esa fue la impresión que se llevan los españoles de Grafenberg. Bueno, si esta gente tiene estos cuarteles, a estos les sobra de todo, a estos les podemos pedir lo que nos dé la gana, porque es que tienen de todo. Fíjate qué cuartel teníamos, ¿no? Que es como un buen hotel de provincias en España, ¿no? Allí tuvo que hacer la aclimatación de nuestra organización a la organización alemana. Sí, eso vamos a hablar un poquito, eso vamos a hablar ahora enseguida. De una unidad a otra, porque las plantillas habían sido indebidamente interpretadas, obligó a entregar todo el equipo, un equipo muy sofisticado. El equipo alemán, por ejemplo, el armamento de la compañía era increíblemente bueno, con un montón de ametralladoras MG-34, que era un arma excepcional. Eso también implicó mucho trabajo, aclimatarse a todo este equipo. Efectivamente, ese, Carlos, es un tema, vamos a hacer una pregunta que tenía ya prevista y bueno, ya que has entrado en ella, pues os la planteo un poco como la tenía yo prevista. La organización de la división de España nace como una división española. Sí. Además con una cuestión que es hasta bueno, hasta un poco irrisoria. Se buscan y se rechaza mucha gente, se prima, digamos, conductores y gente especializada, gente de mecánica, pues pensando que cuando mínimo la división va a ser mecanizada. Los más optimistas piensan que va a ser acorazada. Esto cuando llegan a Grafenfort, pues resulta que, claro, no es cierto. No solamente la elección de esos especialistas no ha sido la idónea, sino que ha sido incluso hasta contraproducente. Porque los vehículos que van a llevar, en vez de llevar 4 ruedas, llevan 4 patas. Entonces, además, hay otro problema más grave, si cabe, que es que la división, vamos, la unidad, la división alemana, por excelencia, es más reducida. ¿Qué problemas hubo debido a este cambio de volumen de división entre una alemana y una española? ¿Cómo lo solucionó el ejército español? Bueno, aquí el problema vino de una cierta confusión entre las plantillas de las unidades alemanas que tenían los españoles y las plantillas en ese momento. Me explico, una división alemana varía, las que se organizan, no con el paso de los años, con el paso de los meses, varía. En el año 39, que eran las plantillas que los los españoles conocían, una división alemana tenía 3 regimientos que operaban en el frente, más un regimiento que se quedaba como depósito en Alemania. Bueno, pues en España se recluta personal para 4 regimientos.
Y después dicen, no, como esto es ya una división directamente de combate, no va a tener regimiento de depósito. Hay que distribuir este regimiento de depósito que se han pensado que va a hacer falta entre los regimientos normales. Después se encuentra lo que te comentaba, por ejemplo, con el armamento. Para los españoles, un coronel de un regimiento se queda pasmado cuando descubre que su regimiento, en el caso alemán, va a tener su propia compañía de cañones. No tienen personal para eso. Hay que enviar personal del regimiento de artillería para que se haga cargo de las compañías de cañones que tienen los regimientos de infantería. Muchos más problemas. La plantilla alemana tenía una cantidad de suboficiales increíble. En el ejército alemán, el suboficial es una especie de semidios, con un peso, una importancia y una autoridad increíble, y con funciones muy importantes. En el ejército español de ese momento, pues por desgracia, el cuerpo de suboficiales era muy menospreciado por la oficialidad e incluso odiado por la tropa. No se tenía un cuerpo de suboficiales debidamente cualificado. Costó mucho encontrar el número suficiente de suboficiales para cubrir las plazas que pretendían las plantillas alemanas. Es decir, que hubo un intenso, el tiempo que se estuvo en Grafenberg, el Estado Mayor literalmente echaba humo de la cantidad de ajustes que hubo que hacer entre las plantillas que se traían de España a las plantillas alemanas. Infinidad de ellas. Mira, por ejemplo, en el batallón de zapadores. La plantilla alemana, de principio de la guerra, contemplaba que cada batallón de zapadores tenía su propia unidad de pontoneros. Pero ya puestos en guerra han dicho, mira, esta unidad de pontoneros se utiliza muy de tarde en tarde, ¿no? Mejor tener unas cuantas compañías de pontoneros independientes y cuando haga falta una división se la asignamos. Bueno, pues la compañía de pontoneros que sale de España hay que disolverla. Es decir, ¿cómo que hacer un reajuste completo, total, de las plantillas? Los españoles no se podían imaginar que en una compañía alemana, cada pelotón tuviera su propia ametralladora. Eso era una potencia de fuego excepcional, ¿no? Obligó Ahora yo te pregunto, porque un poco, pero frente a la idea que nos ha dado Carlos de perfeccionismo en el armamento alemán, yo tengo un poco la versión contraria. Yo quisiera que tú nos comentaras también un poco, y luego Carlos nos lo confirma o nos desmiente, pues un poco todo lo contrario. O sea, decir, primero que la mecanización no existió. Bueno, evidentemente la división tenía sus vehículos a gasolina, los necesarios para el Estado Mayor, para los servicios indispensables, pero el resto era hipomóvil, es decir, de caballerías, a base de caballerías. Sí. Y además venían no venían digamos de granjas militares, venían de la requisa, Exactamente. O sea, de todo tipo de bichos. Pero no solamente los caballos, disculpa, sino también esos vehículos que tú mencionas que pertenecían o que al menos correspondían al Estado Mayor, eran pues vehículos también de requisa de países ocupados. Pues había vehículos checos, había franceses, incluso el que el tema de la artillería, pues igual era todo de requisa. Eran vehículos civiles, en su mayor parte eran vehículos civiles. Con los problemas que eso conllevaba de suministro de municionamiento para piezas que no son las que fabrican. De recambio, correcto. Sí, eso, ¿qué piensas de eso, Carlos? Bueno, mira, es que hay un poco un problema distinto. Una cosa es que el equipo alemán globalmente era muy bueno, buenísimo. Otra cosa es que en Rusia era demasiado bueno. Me explico. Por ejemplo, las ametralladoras. Llega un momento en que los españoles prefieren utilizar una Maxim soviética a una MG-34. No sé si habéis tenido ocasión, en algunos museos es posible, por ejemplo, de tener en la mano una MG-34 y una Maxim. La Maxim es infinitamente más pesada, cuesta muchísimo más de mover. La MG-34 tiene más cadencia de tiro, etc. Ahora, ¿qué pasa? La MG-34, como no la tengas impoluta, se te descasquilla, se te estropea, se para. La ametralladora soviética, la Maxim o la Desgayarev, eso funcionaba en cualquier circunstancia. Luego, en efecto, hay una parte del equipo alemán que es muy buena, pero que realmente no... En condiciones de combate real, en Rusia, en el escenario ruso, resulta ser demasiado sofisticadas. Así es que, en efecto, muchos divisionarios han expresado este hecho de que el equipo alemán en Rusia no funcionaba como debiera. Pero no solamente... Otro problema muy distinto es el de la motorización. Mira, el ejército, no la división, sino todo el ejército alemán era un ejército absolutamente hipomóvil. El 70% de las divisiones eran hipomóviles. Solamente el 30% restante pertenecían a unidades motorizadas y de ese 30% una minoría eran las unidades propiamente Panzer.
¿Por qué ocurría esto? Por dos razones. Primero, la industria alemana no era capaz de producir el suficiente número de vehículos. Y, si los hubiera podido producir, tampoco habría habido gasolina para ellos. Así es que el ejército alemán, muy sorprendentemente, cuando uno tiene la imagen de él a través de las películas de propaganda alemanas, en las cuales parece que no hay ningún alemán que no vaya montado en un Panzer. Pues no. El ejército alemán en realidad se parecía en el tema de desplazamiento mucho más al ejército de Napoleón que a un ejército de los que podemos ver en la actualidad. Era hipomóvil porque no había suficientes vehículos y no había, si hubiera habido vehículos, no habría habido gasolina para ellos. En efecto, a la hora de recibir equipo motorizado, o incluso los más de 5.000 caballos que recibe la división, se le dio un material muy pobre. Y esto también tiene una explicación, y la explicación es muy sencilla. Los alemanes, para organizar la campaña de Rusia, han rebañado hasta el último lugar. Es decir, han cogido todos los vehículos que puedan en cualquier parte, en Alemania, en cualquier parte. Y caballos lo mismo. Han hecho requisas masivas en Francia, tal. Y de pronto, cuando nadie la esperaba, aparece una división española. Porque no estaba previsto para nada su aparición. Y dicen, bueno, pues, ¿y qué hacemos? Fíjate qué cosa más curiosa, que los alemanes piden a los españoles que se lleven sus camiones, porque no tienen ni uno para darles. Es curioso. Pero, repito, ¿por qué ese optimismo de los españoles? Bueno, el señor Goebbels su trabajo lo sabía hacer. Había convencido al mundo de que en la Wehrmacht todo el mundo andaba sobre un tanque o como mínimo sobre un camión. La realidad era muy, muy distinta. ¿Que muchos españoles llevaron una excepción? Pues desde luego, muchísimo. Si habían visto los documentales que salían en los noticiarios cuando iban al cine, debieron ver un ejército alemán totalmente distinto al que ellos esperaban. En ese sentido fue un chasco. Incluso sirvió para que muchos lo interpretaran como un desprecio de Bueno, continuamos con el programa y a mí me gustaría que me contarais, porque a mí mi padre sí me contó unos cuantos, de los dolores de cabeza que padecieron los instructores alemanes con nuestra tropa, y nunca mejor dicho, a la hora de la instrucción. Cuando además para más Inri se daba la circunstancia de que tenía que ser muy acelerada, apenas tuvieron un mes para completar o en fin, hacer andar toda esa maquinaria que nadie sabía muy bien cómo tenía que funcionar. El acortar el tiempo de instrucción más que nada fue motivado, pienso yo, por un tema personal casi, diríamos, del mando español, que pretendía, ante todo, llegar al frente y cuanto antes, ¿no? Antes de la caída de Moscú, ¿no? Eso es lo que se preveía. Decían los españoles que apenas íbamos a ir a recoger las mieles del triunfo del ejército alemán y como no nos diésemos prisa, cuando quisiésemos, en base a los primeros avances espectaculares que se producen cuando en el 41 se traspasan las fronteras de la Unión Soviética, pues y las grandes bolsas de prisioneros, las primeras batallas, pues apenas, como ya te digo, y entonces el Muñoz Grandes, el general, quiere ante todo que la división esté en marcha cuanto antes y acorta el periodo de instrucción de 3, me parece que eran 3 o 4 meses, la acorta a un mes. Entonces, también quiero mencionar algún tipo de anécdota que no se nos pase por alto, como por ejemplo, que aparte de lo que ya se ha mencionado, de que impacta sobremanera la forma que tiene el campamento, la modernidad, todo esto que llevan los españoles, pues también en lo que es la organización, también destaca lo que es por decirlo así, la uniformidad de los soldados alemanes, que para un oficial español veía con una cierta rareza o con una cierta... que la uniformidad de los oficiales fuera muy similar quizá a la de la propia tropa, no distinguiéndose apenas de un uniforme de otro. Y los modos de comportamiento. Que lo que les chocó muchísimo entre las cosas es que eran los oficiales alemanes hacían cola para el rancho, pues algo español impensable. El único privilegio, y lo narra además Saint-Loup en uno de sus libros, que tienen los oficiales alemanes es lucir sobre su cuello la cruz de caballero. Eso le daba el privilegio de que cuando estabas esperando una cola, o bien para asistir a un acto público, a un cine o incluso a recoger ese rancho que tú dices, le daba el privilegio de ponerse el primero independientemente del rango que tuviese. Podía ser un suboficial, podía ser incluso hasta un soldado, que eso era lo que le hacía ponerse
el primero en la fila, ¿no? Pero eso choca, los oficiales españoles están, la uniformidad es mucho más diferenciadora que lo que tienen los soldados alemanes, luego en la cantidad de... hablan muchas veces dentro de lo que es el equipamiento, la cantidad de cepillos que tienen, de la ropa, que es un uniforme de faena, que es un uniforme de combate, que es un uniforme de paseo. En fin, esto dicen, bueno, pues como decía antes Carlos, ¿no? Dice, este ejército le podemos pedir lo que quieran porque están sobrados, son ricos por todas partes. La ración de hierro, ¿no? La ración de hierro que se la comieron todos en el primer día. No, entendieron que era moneda de cambio para el tute, para el mus. Y incluso se lo comieron el primer día durante las marchas. Otra de las anécdotas era que no sabían utilizar lo que era el edredón. Y entonces muchos de ellos se arropaban con él directamente en vez de meterse a modo de saco, hasta que descubrieron que no, que había que introducirse dentro, ¿no? O sea, se introducían como si fuera un saco en vez de rellenarlo de lo que era la manta y demás. En esas anécdotas, pues mil y una. Los patinazos con las botas de clavos. También, que había que hacer un cursillo para que no poder se habituaban. Luego la manera de ladear a los alemanes, pues todas estas cosas, había un contraste, claro, era una cultura militar totalmente distinta. El español, pues muchas veces la camisa, destacar su condición, o bien en muchos casos de falangista, de legionario, con sus propios distintivos, el llevar muchas veces la gorra ladeada. A modo, dicen, que de la ordenanza de Carlos III, que establecía que la gorra en el ejército español se tenía eso yo le llamo chulería española. Sí, pero bueno, eso era heredado y a los alemanes les chocaba. Había circunstancias, las manos, por ejemplo, los bolsillos, todas estas situaciones las escapadas del cuartel fuera de hora. Sí, mira, a buscar a la trato, eso, mi padre no lo hizo porque mi padre se iba a... Pero los alemanes empiezan a llevarse sorpresas, sobre todo en lo que es el batir récord de disparo, sobre todo al montar y desmontar la famosa ametralladora de la cual ha hablado Carlos, la MG-34. Hablan también de que, por ejemplo, en las unidades, en el regimiento de artillería, se producen verdaderos récords en cuanto al disparo, porque la cadencia de tiro es superior a la alemana, que la superan en tiempo, pues no sé si en 3 disparos, que el español... Y cambiando, pero además, el protocolo de actuación. Sí, pero porque los españoles, me parece, y quiero recordar, yo no soy artillero y tampoco es un tema que he profundizado demasiado, pero me parece que las piezas estaban compuestas por 5 personas y los españoles las reducen a 4. Eso hacía que a la hora de cargar y disparar, la ligereza entre 4 fuese mayor. Es muchas veces manteniendo las distancias cuando dicen que un equipo de fútbol juega mejor con 10 elementos que con 11. Y España tenía 4 artilleros al frente de una pieza, los alemanes tenían 5, y con 4 artilleros hacían que esa cadencia de disparo fuera muy superior. Ahí está. ¿Tienes alguna anécdota de la instrucción? Hay un hecho que, en efecto, se narra por muchísimos divisionarios y que a ellos les llenó de orgullo. Y, joder, ¿cómo es que conseguimos mejores cadencias de tiro que los alemanes? Que tal. Uno, cuando lo lee, dice, bueno, esto no será que los alemanes se estaban dejando un poco así por quedar bien con los españoles, o no será simplemente una muestra de chulería. Pues la verdad es que no. En efecto, los instructores alemanes se quedaron de piedra cuando vieron que muchas veces sus instruidos, sus pupilos, los superaban. Pero esto en realidad tiene una explicación que es muy sencilla y que es muy natural. ¿Quiénes eran esos instructores alemanes? Pues no nos engañemos, los mejores oficiales estaban en el frente, los mejores soldados estaban en el frente. Los que se habían quedado de instructores eran de segunda categoría. ¿Y quién llega con la división azul? Antes lo hemos hablado. El número 1 de cada promoción, los números 1 de cada promoción, los señores más condecorados, los señores más expertos, se han enviado a lo mejor de la oficialidad española. Bueno, y los soldaditos. Repito, se nos olvida que hay casi 4.000 universitarios. Un instructor alemán coge a un soldado normal del reemplazo y para enseñarle la MG-34 igual se echa una semana. El que tiene allí y al que le está enseñando la MG-34 es un universitario que posiblemente haya terminado su carrera o esté a punto de terminarla. Y es que las coge al vuelo, lo aprende en un minuto. Por eso esta historia de que los españoles superaron a los instructores alemanes, que mucha gente dice, bueno, esto es un poco una historieta, ¿no? Una leyenda urbana. Pues no, esa es la realidad. La realidad es que al llevar un cuadro de personal tan selecto, tanto a nivel de oficiales y profesionales como de tropa, se logró esta cosa que a los alemanes les sorprendió, de que esta gente que nunca había visto una MG-34, a la semana la manejaba como si estuviera toda la vida con ella y conseguía mejores punterías, la armaba mejor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un material humano excepcional.
la División Azul, lo he dicho antes, lo voy a repetir. Correcto, así fue. Una unidad como Bueno, esta pues historia. de esta forma llegamos al momento culmen digamos, de la instrucción, que es la jura de bandera. Jura de bandera que no estuvo exenta de polémicas y tuvo que ser negociada entre el mando alemán y el mando español, ya que las unidades extranjeras que entraban en la Wehrmacht o bien pasaban a depender directamente de la Wehrmacht y por lo tanto tenían que hacer el juramento oficial, y mientras que España mantuvo su condición de unidad española en todo momento y regular, y eso provocó un pequeño conflicto, un pequeño gran conflicto, no lo sé, pero provocó un conflicto entre las autoridades tanto alemanas como españolas. Contarme algo de eso. Empieza tú si quieres, Gonzalo. El conflicto vino provocado más que nada porque en el juramento alemán básico se jura fidelidad al jefe de las Fuerzas Armadas, evidentemente, y del gobierno de la nación alemana en este momento, que es Adolf Hitler. Entonces, España pone como imperativo para llevar a cabo esa jura y para, sin salirse de lo que es la línea del juramento, que solo y exclusivamente las fuerzas españolas, los voluntarios españoles, juran fidelidad a Hitler, evidentemente como jefe del ejército del que iban a formar parte, no cabía otra posibilidad, pero solo y exclusivamente en su lucha contra el comunismo. Esto lo hemos repetido hasta la saciedad, para querer diferenciar que la representación española, vamos a decirlo de alguna manera, o el protagonismo español durante la Segunda Guerra Mundial, encarnado por la División Azul, se ciñó solo y exclusivamente por el motivo que tantos y tantos divisionarios y tantos españoles se apuntaron de voluntarios en el primer momento, en el segundo y en reemplazos sucesivos. Era el comunismo. La guerra que llevaba a cabo Alemania con otros países aliados, hablamos de Francia, Inglaterra, cualquiera de ellos, Polonia, pues estaba al margen de lo que España iba allí España a protagonizar, efectivamente. Carlos. Mira, este tema lo ha explicado perfectamente Gonzalo y yo creo que por otra parte está archisabido, es decir, se juró fidelidad simplemente para la campaña contra el comunismo, pero el tema realmente arranca de antes, y te voy a explicar. Mira, cuando se mandan las circulares a los regimientos diciendo que se abra la recluta de voluntarios, ocurre un fenómeno muy curioso, y es que lo primero que hacen las unidades es preguntar al Ministerio de Ejército, ¿nos pueden aclarar para qué se refieren? ¿Se refieren a la guerra actual o a la campaña contra la Unión Soviética? Y es cuando el Ministerio de Ejército responde a las unidades, no, nos referimos a la campaña contra la Unión Soviética. Es en ese momento cuando empiezan a alistarse la gente. La gente desde el primer momento quiso tener muy claro que ellos iban a luchar contra el comunismo. Muy posiblemente muchos de los que se alistaron tuvieran nulas, escasas simpatías por Gran Bretaña o por Francia. Incluso me consta que muchos tenían simpatías por Polonia, nación católica, nación anticomunista. Pero desde luego lo que quisieron tener claro antes de salir de España es que el compromiso que iban a aceptar era contra el comunismo. Bueno, nos ha vencido el tiempo, que es el gran enemigo de la radio, y aunque el tema es interesantísimo y está interesantísimo y es agradabilísimo estar escuchándoos, tenemos que dejarlo aquí. Hasta el próximo capítulo, que trataremos de la marcha de los 1000 kilómetros. No sin antes nos despedimos de escuchar una composición que me he permitido hacer, que es pues un toque a los caídos, en recuerdo y en homenaje a tantos y tantos voluntarios españoles que dejaron la vida en tierras extrañas. Hasta el próximo programa. Dios de los ejércitos, Dios de los soldados, tú que todo lo puedes, tú que escuchas a tus hijos, escucha nuestra oración por los que ofrecieron su vida en la lucha contra tus enemigos. Concédeles la gloria de tu presencia.
Ellos ya están junto a sus camaradas de la primera hora en la guardia de los luceros. Ellos dieron su vida por ti y por España, llevando la luz a un mundo sombrío. Dales, oh Dios, eterno descanso, y niéganoslo a nosotros hasta que sepamos ganar para España la cosecha que sembró su muerte.